Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa Los Guías del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo en donde vamos a continuar en el desarrollo de importantísimos temas para esta oportunidad, por hasta este periodo que está viviendo la humanidad y está viviendo la Iglesia. Así que, hermanos, acompáñenos durante este periodo y reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente a los pies del Maestro Live, compartiendo este tiempo especial. Ayer, el día de ayer no pudimos estar por motivos ministeriales, pero aquí estamos nuevamente para compartir este tema tan importante que el Señor nos ha regalado y que están pidiendo las personas que lo hagamos, lo compartamos y lo continuemos claro, para poder culminar esta etapa, porque viene otra etapa entonces la próxima semana con otros temas que seguro serán de mucha importancia para nosotros. Así que quédese con nosotros y vamos a compartir con todas aquellas personas que siempre nos sintonizan, que están con nosotros y anhelan este tiempo especial a los pies del Maestro. ¿Dónde y en qué mejor lugar que a los pies del Maestro? Así que quédese con nosotros. Hoy vamos a culminar este tema tan maravilloso y vamos a ver algunos pasajes fundamentales sobre lo que es la guerra espiritual y ya las recomendaciones frente. Porque Benito, si nos ponemos a hablar del tema de demonología, si nos ponemos a hablar del tema de los maestros y huestes de maldad, pues tomaríamos mucho tiempo, pero solamente queríamos enfatizar el hecho de que existen y que pueden estar influenciando muchas vidas, muchos matrimonios, muchas familias, y el Señor quiere que estemos apercibidos en estos tiempos y no bajemos la guardia, que no estemos siempre alertas, que estemos siempre al tanto de las señales que nos pueden estar indicando que estamos bajo ataque, que tenemos que estar siempre vigilantes frente a estas circunstancias. Por eso hemos traído este programa, para comprender que si un espíritu pudo atormentar a Saúl, puede también atormentar cualquier familia, cualquier iglesia, cualquier persona. Si un espíritu pudo incitar a David, ¿verdad?, a censar al pueblo, también puede ser que nosotros estemos atravesando por circunstancias donde nos estemos siendo tentados a hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, o a experimentar cosas que Dios no nos ha llamado a experimentar. Y por eso hablamos de ser entendidos en los tiempos, para poder hacerle frente y destruir toda maquinación del enemigo, porque recordemos, hermanos, que para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer toda obra del diablo que pueda querer venir contra nosotros. Por eso hoy vamos a aterrizar con el libro de Efesios. En el capítulo 6. Efesios capítulo 6 es la clave que nos da Pablo para la guerra espiritual. Nosotros comprendiendo que Dios está en medio de nosotros y que es importante la unión que nosotros podamos tener a nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dijo de otra forma: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero yo hoy, mientras usted pues toma su Biblia y todo lo demás, quiero compartir junto a Benito y ustedes lo que no solamente dice la Reina Valera, sino vamos a tratar un poco sobre la Biblia amplificada. Correcto. Y vamos a tratar también sobre la The Passion Traduction, la TPT, en donde nos da mucho más luces de lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso con respecto a la guerra espiritual. Así es. Y vamos a entrar entonces ya en materia, saludando pues a todos los JV que siempre están con nosotros y saludando a todos los hermanos que siempre se quedan con nosotros. Dice la palabra del Señor en Efesios 6, capítulo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces aquí Pablo Benito nos está hablando de algunas verdades fundamentales que nosotros tenemos que comprender. La primera de las cosas que Pablo señala en estas versiones que me llamaron mucho la atención en cuanto a los demonios o sea, espíritus que se mueven y operan en los diversos tiempos del día y de la noche, es que Pablo nos dice que ha guardado unas verdades importantes para el final. Le dice a los efesios, ¿sabe qué? Ya yo te hablé del capítulo 1 al capítulo 3 acerca de tu posición como hijo de Dios en el reino del Señor. Como ya tú sabes que tienes una posición como hijo en el reino de tu Padre, en el reino de Dios, ahora te toca comprender que es necesario practicar esas verdades porque tienes no solamente un privilegio de ser hijo de Dios, sino con ese privilegio nos acompañan deberes que tenemos que practicar o vivir para poder demostrar que somos realmente hijos de Dios. Y en medio de esa gran enseñanza que Pablo le da en esa vida práctica y cotidiana del caminar en el Señor, le dice, te dejo para el final lo último. Amén. Vas a tener guerra espiritual, pero te voy a dejar las verdades fundamentales que necesitas para poder caminar con Dios, que necesitas para poder caminar en los fundamentos como hijo de Dios sin ser destruido y sin ser vencido por estos enemigos que van a operar en tu caminar con Dios como hijo de Dios y como iglesia de Dios. Es importante entonces, hermanos, que nosotros advirtamos lo siguiente. Es importante que nos demos cuenta que efectivamente estas huestes espirituales de maldad son vastas, son diversas, se mueven en distintos ambientes y tienen diversas funciones. Hemos visto a lo largo de estos programas que también hay horas del día en el cual operan determinadas manifestaciones demoníacas. Hemos visto la forma en cómo muchas veces operan estos maestros de maldad de carácter espiritual para persuadirnos de abandonar el camino, de apartarnos del camino y de caer en una apostasía, que es irnos directamente contra nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Y uno se preguntará, ¿podemos seguir en este tema como señalaba Carmen al inicio? Indudablemente sí podemos seguir, pero sería entrarnos en un tema que tiene que ver con la demonología y tiene que ver más en detalle con cómo se dan los mecanismos de actuación en determinadas circunstancias de todos estos maestros de maldad en detalle. Pero quedaría por fuera un punto fundamental que es el propósito de toda la Escritura. La Escritura está a advertirnos en la forma en cómo lo hace Pablo, en cómo lo hace Juan, en cómo lo hace Pedro, como lo hace Judas, como lo hace toda la palabra del Señor, advertirnos de que estas entidades espirituales invisibles a nuestros ojos y a nuestros sentidos naturales están operando. Tienen un propósito y tienen una finalidad, pero también a percibirnos, de que nosotros nos apercibamos de qué tenemos que hacer nosotros para poder hacerle frente a estas entidades que se agitan fundamentalmente en contra de la iglesia. Y esto es fundamental porque de esta manera nosotros mostramos la madurez espiritual en cortar el morbo tradicional a través de la iglesia a lo largo de los siglos, de centrarnos mucho en la maldad y descuidar cómo nos vamos a defender de las acechanzas del malito. Y sin darnos cuenta, por enfocarnos tanto en la maldad y en el actuar del mal, hemos caído, sin darnos cuenta, presos de espíritus de error y presos de cualquier esta manifestación y estas falsas doctrinas que nos han desviado de la fe de manera sistemática, temporal o permanentemente para algunos. Entonces, por eso es que nosotros vamos a hacerle énfasis, cielo, en cómo nosotros podemos hacerle frente. Y es allí donde, Benito, nos damos cuenta cómo Jesús a través de los evangelios nos enseñó de la importancia de permanecer en Él, de la importancia que David nos enseñó en el Salmo 91 de habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Los evangelistas, a través de los evangelios, valga la redundancia, nos enseñaron la importancia de estar unidos a Cristo. De manera que si tú estás unido en Cristo,
Por eso que Pablo le dice a los Éfesos, oye, es importante que estés sentado en lugares celestiales en Cristo y con Cristo Jesús. Pablo lo advierte porque conocían lo que venía por delante al empezar a caminar en un ministerio como tal y estar rodeado de entes espirituales de maldad que iban a provocar embates terribles, asesinos contra el espíritu y el alma del hombre. Y por eso Pablo le dice, ¿sabes qué? Es importante que tú comprendas que tienes que tener una relación con Jesucristo y debes estar unido a Él para poder ser fuerte, porque en tu fuerza y en mi fuerza no podemos destruir estos demonios o estos espíritus inmundos que operan en las regiones celestes. Es importante que nosotros advirtamos, cielo, y nos demos cuenta de un hecho real. Antes de que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, se hiciese carne, la humanidad entera, a excepción del pueblo de Israel, y en muy contados periodos del tiempo, estaban totalmente bajo el dominio de estas entidades demoníacas, de estas huestes espirituales de maldad, de estos maestros de maldad. Todo lo que era Grecia, todo lo que era Babilonia, todo lo que era Egipto, todo lo que era Roma, todo lo que eran esos pueblos de la antigüedad, aún la Grecia con todo y su razonamiento, con toda y su filosofía, con toda y su ciencia, aún la Roma con todo su pragmatismo, aún Egipto con toda su grandiosidad arquitectónica y todo lo demás, todos estos pueblos, por más inteligentes, por más brillantes y por más impresionantes que uno pudiese creer, estaban bajo el dominio de estas entidades. Cuando el Hijo del Hombre llega a nosotros y se manifiesta en nosotros, destruye las obras de las tinieblas, asienta la iglesia y le da a la iglesia una misión y una responsabilidad. Y lo declara efectivamente en el Evangelio: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. A partir de ese momento, lo que comprendieron los apóstoles y lo que comprenderían todos los cristianos de los primeros siglos es que teníamos que seguir avanzando. La luz tenía que seguir avanzando y tenía que liberar a tantos pueblos, a tantos territorios y a tantas naciones que estaban bajo el poder del maligno. ¿En base a qué? En base a un poder mayor que mora en nosotros. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios y como iglesia hemos perdido de vista tal vez en este tiempo. Que no podemos enfrentar la maldad y que no podemos enfrentar las tinieblas separados de Cristo. Sin el Espíritu Santo. Es imposible, porque quedaríamos prisioneros como quedó la Grecia antigua, como quedó la Roma antigua, como quedó el Egipto antiguo y como quedaron todos estos pueblos de la antigüedad. Quedaríamos prisioneros de estas entidades demoníacas que son superiores en fuerza al hombre natural. ¿Cierto? Sí, por eso que el pasaje dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso Pablo le dice a la iglesia: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo deja bien claro que nuestra lucha no es contra nuestro vecino, contra nuestros amigos, contra nuestros parientes, contra nuestra familia. Nuestra lucha es sobre los dardos, las saetas que el diablo lanza día y noche, para que nosotros nos desviemos del propósito. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: sé fuerte. Cuando dice fortaleceos en el Señor, pero no con tu fuerza ni con la mía. Él dice, mira lo que dice: mantente victorioso con la fuerza de su poder explosivo que fluye dentro y a través de ti. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Nosotros tenemos que comprender que nuestra unión a Cristo por medio del Espíritu Santo nos capacita con un poder tan explosivo fluyendo dentro de nosotros y a través de nosotros, que los demonios tiemblan y tienen que temblar y tienen que huir frente a ese poder que me da el estar unido a Cristo por medio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que comprender que Dios no nos ha dejado solos frente a una batalla, que antes de que nosotros peleemos esa batalla, ya Dios nos ha capacitado o revestido de ese poder de lo alto para poder entonces pelear esa batalla
con la armadura completa que Dios ha provisto para nosotros. Porque la armadura no es nuestra, es la armadura de Dios. Así es. La armadura que Dios ha diseñado para salir victorioso Y lo frente a recalca esto. muy claramente la palabra, y esto es importante porque muchas veces nosotros vemos este capítulo 6 en la versión Reina Valera, en estos versículos, y pensamos que es como si nosotros estuviéramos declarando una visualización, como si nosotros estuviéramos haciendo una visualización de vestirnos con la armadura, pensando que son piezas que nosotros traemos y nos vamos colocando y lo visualizamos de esta manera, y pasamos por alto lo que el énfasis que Pablo hace en la carta a los Efesios, es decir, que se trata de la armadura de Dios. Es decir, es la armadura que Dios ha construido y que Dios ha preparado para todo aquel que cree, para todo aquel que se somete a su voluntad, para todo aquel que le obedece. Y es Dios la que la suministra. Y es Dios el que la suministra. Nosotros no nos las podemos suministrar. Nosotros por herreros que seamos, no podemos fabricarla. No le puedo poner al escudo fe y pensar que poniendo al escudo fe ya la fe me cubre. No es una armadura que porque yo la menciono ya se activa. Ya se me activa, o como Iron Man o esos héroes como Iron Man de Marvel. Exactamente. No, hermanos, dejemos de fantasía. Las cosas en Dios son totalmente reales y Amén. Verdaderas. Y es esa armadura. Ahora, Benito, Pablo dice que esa armadura es pesada. Aleluya. Es pesada, ¿por qué? Porque es una armadura especial para que nosotros podamos enfrentar con éxito todas las estrategias, todos los engaños del diablo. Hermanos, nosotros tenemos que comprender que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. El diablo no está jugando, los demonios no están jugando, ellos están engañándonos para que nosotros creamos que no podemos ganar esta batalla, para que nosotros creamos que no podemos vivir la vida en Cristo, para que nosotros creamos que es difícil poder dejar la vieja vida y poder tomar un nuevo rumbo, un nuevo camino que nos permita ser diferentes, que el diablo dice tu familia no va a cambiar, tus hijos no van a cambiar. Él empieza a diseñar estrategias diabólicas, diseños diabólicos para que nosotros creamos que es imposible que las cosas que Dios ha prometido se cumplan, porque acuérdense que estos demonios son expertos en querer hacernos dudar de lo que Dios ha dicho así es. En su palabra para nosotros como pueblo de Dios. Correcto. Por eso Pablo dice claramente que nosotros tenemos que ponernos en alerta, que tenemos que ponernos esa armadura completa que Dios ha provisto para nosotros, para que estemos protegidos contra aquellas malvadas estrategias del acusador, para que estemos protegidos mientras luchamos contra estos principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Entonces, si nosotros no tenemos esa relación de unión a Cristo, si nosotros no tenemos esa comunión con Cristo, fortalecidos en Él, esa fuerza que Él infunde en nuestro interior, que nos hace creer a pesar de lo que vemos, que nos hace creer a pesar de lo que estamos viviendo, hermano, no vamos ni siquiera a iniciar esta lucha, porque desde la puerta de la lucha ya vamos a estar vencidos, porque nos dejamos engañar por lo que vemos y no empezamos a poner nuestra confianza en ese poder que fluye dentro de nosotros y que a través de nosotros puede ayudar a muchos también a salir adelante. Porque si yo caigo, Benito cae. Si Benito cae, yo caigo. Porque es un efecto dominó. Y nosotros tenemos que comprender que mi relación con el Señor y mi fe en su palabra me va a ayudar no solamente a estar firme yo, sino mi familia. Y no solamente voy a destruir las cosas que vienen contra mí, sino contra lo que viene contra mi familia, contra mi matrimonio, contra mi casa, contra mis hijos. Y yo soy esa persona que Dios ha diseñado para pararme en la brecha y hacer vallado por mi familia,
Porque donde haya una brecha, y eso lo vimos en Job, porque aquí dice el acusador, y el acusador fue el que fue a acusar a Job. Amén, amén. Y Job era el hombre que estaba parado frente a Dios y frente a lo que viniera por su casa. Amén. Y por eso Dios había hecho un cerco de protección a favor de Job y de su casa, que el enemigo no podía tocar. Por eso Satanás tuvo que ir a pedirle permiso a Dios para poder tocar a la familia de Job y a Job. Y hermanos, eso es así. Si tú te caes, si tú y yo no nos mantenemos en esa unión, en esa comunión correcta con Jesús, por medio del Espíritu Santo, somos puertas abiertas. Amén. A los embates y a las estrategias y a todo lo que viene. Es una conciencia, tener una conciencia de la responsabilidad de lo que implica estar apercibidos, de lo que implica permanecer firme, de lo que implica hacer lo correcto conforme a la palabra del Señor. Así como Job representaba el baluarte, la protección de su familia, la protección de su casa, cuando nosotros nos vamos al libro de Job en el capítulo 29, del capítulo 30 y 31, nos damos cuenta que el mismo Job también no solamente era el baluarte, la persona que garantizaba la protección para la familia, sino también para el pueblo donde Job se movía. Job era el hombre que impartía justicia. Job era el hombre que protegía al pobre, al débil, al menesteroso. Job ese era el personaje, el modelo, el hombre de testimonio que representaba y le hacía sentir a toda la gente del pueblo que existe un Dios y de que se poder ser un hombre íntegro en la presencia del Señor. Eso explica por qué los diálogos con los amigos. Y eso nos explica algo, porque cada uno de nosotros, aunque tal vez no lo podamos ver y no lo podamos percibir, representamos un testimonio de fe para alguien más aparte de nosotros. Por eso Pablo decía, ese poder fluye en ti. Amén. Y a través de ti. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser egoístas en desanimarnos y bajar la guardia porque nos sentimos en un estado emocional X, sabiendo que hay otros que dependen de nosotros. Jesús dijo, yo me santifico por ellos. Él nunca bajó la guardia porque él sabía que había un propósito mayor y que había muchos que dependían de que él cumpliese el plan al que él había venido. Y muchos de nosotros como líderes en nuestros hogares, como líderes espirituales, podemos tener muchas emociones, podemos tener muchas situaciones, pero tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder, de su fuerza, en esa unión a Cristo, porque otros dependen, mi familia depende de mí, mis hijos dependen de mí, mi casa, mi trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso me da la fuerza para poder continuar hacia adelante, porque mira lo que dice Benito. Su combate cuerpo a cuerpo no es con seres humanos, sino contra principales, principados y autoridades que operan en rebelión. Amén. Bajo los reinos celestiales. Así. O sea, no estamos hablando de, mira, si estos demonios tuvieron, o si estos espíritus tuvieron la osadía de revelársele al mismo Dios, ¿piensas tú y pienso yo que tendrán compasión de mi casa? ¿Que tendrán compasión de mi cuerpo? ¿Que tendrán compasión de mi vida? No, hermanos. Si se rebelaron allá, vienen con toda ira a destruir la mayor creación y el mayor propósito de Dios, que es el hombre. Amén. Y tratar de que nosotros perdamos nuestra oportunidad de ser salvos y alcanzar a la vida eterna. Y llevar a otros a salvación. Y llevar a otros. Por eso Pablo dice, mira, porque son una clase poderosa de dioses demoníacos, pero claro, con minúscula, sí, claro, y espíritus malignos que mantienen esclavizado a este mundo oscuro. Amén. Imagínense ustedes, por eso que Jesús le dijo, yo nada tengo con este mundo, ya viene el príncipe de este mundo. Amén. Porque si nosotros operamos bajo el sistema de este mundo, Benito, la OMS, los Illuminati, los francomasones, etcétera, 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 son los instrumentos de estos demonios
y estos espíritus malignos que están operando en este mundo oscuro. Y es interesante, cielo, porque cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y a las profecías mesiánicas, a propósito de nuestro Señor Jesucristo, estas huestes trabajan y siguen trabajando con la misma estrategia fundamentalmente. Y el Antiguo Testamento lo expresaría en una frase, y eres pastor y se dispersarán las ovejas. Así es. Y uno dirá, el pastor es el que está al frente de una iglesia. No, tú eres pastor de tu familia, tú eres pastor en tu trabajo, tú eres pastor. Todo aquel que ha sido llamado, a quien Dios ha capacitado, a quien Dios ha revestido de poder, se convierte en pastor para llevar a otros a través del camino de la fe. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos porque somos la línea de frente. Sí. Esos demonios vienen a atacar la línea de frente. Y vienen a atacar la línea de frente porque consideran como buen ejército élite. Ese es el otro aspecto que tenemos que considerar. Cuando nosotros nos vamos a la estrategia militar humana, y vamos a dar un paralelismo, nos vamos a la estrategia militar humana. La estrategia militar humana dice, mientras mayor cantidad de tropas elimine, yo gano la guerra. Pero cuando tú tienes un ejército de estrategia, basado en la estrategia, dice, simplemente tengo que eliminar a los generales, a los coroneles, a los comandantes, y el resto de la tropa perderá dirección y se dispersará. Y esa es la estrategia. Los francotiradores de los ejércitos se especializan en eliminar ¿a quiénes? A los jefes, a los líderes, etcétera, etcétera, porque donde los eliminen, ya el resto de la tropa se dispersa. Estas fuerzas espirituales de maldad vienen precisamente bajo esa estrategia. Por eso es que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y habla de una lucha cuerpo a cuerpo, que es interesante. Porque en una lucha cuerpo a cuerpo, yo no estoy persiguiendo destrucción masiva. Yo simplemente estoy persiguiendo la eliminación del individuo y del sujeto. Para después apoderarme del resto de la gente. Así como, mira, hay un pasaje en la Biblia que dice que nosotros para poder desalojar una casa tenemos que atar al hombre fuerte. La lucha cuerpo a cuerpo logra eso. Atar al hombre fuerte es identificar la ficha clave. Amén. Que mantiene detenida la labor que Dios quiere operar en ese lugar. Entonces, yo pienso que aquí nosotros tenemos que darnos cuenta de que el enemigo quiere atacar la cabeza de una familia. El enemigo quiere atacar la cabeza del ministerio. El enemigo quiere atacar a la persona de autoridad que tiene el deber de proteger y dar seguridad, en este caso al hombre. A los padres. Amén. Y en este caso a los pastores o ministros de una iglesia, quiere atacarlo porque no necesita hacer mucho esfuerzo de el montón. Con uno que toque puede entrar y hacer estragos en un lugar. Por eso es importante lo que dice la Biblia amplificada, porque nuestra luz, no estamos luchando con carne y sangre. Nuestros oponentes no son físicos. Estamos luchando contra el despotismo, contra los poderes, contra los espíritus maestros, que son los gobernantes mundiales de esta oscuridad actual, contra las fuerzas espirituales de maldad en las esferas celestiales sobrenaturales. Hermano, esto es poderoso. Así es. Nosotros no vivimos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no vivimos bajo el sistema de este mundo. Correcto. Nosotros no vivimos bajo la corriente de este mundo. Nosotros no operamos ni nos movemos por el sistema de este mundo porque sabemos que este mundo tiene un príncipe o un gobernante. Por eso nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que tener las habilidades o las capacidades sobrenaturales del Espíritu Santo para poder dirigirnos conforme a lo sobrenatural de Dios y destruir lo que en lo sobrenatural se está moviendo en nuestra contra. Y es allí donde entonces Pablo empieza a decir, oye, ten cuidado porque son gobernantes mundiales poderosos y ponte la armadura de Dios para que puedas resistir
firme y mantenerte firme en el día malo, en el día del peligro, en el día después de haber hecho todo. Dice, mira lo que dice, después de haber hecho todo lo que la crisis exige. Así y ahí me gusta mucho el término. Lo que la crisis exige. Así mismo es. Quiere decir, amados hermanos, que nosotros no podemos ser osados también o rebeldes en cómo nos movemos aún dentro del sistema sobre el cual estamos, porque aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, pero habemos muchos cristianos que decimos, es que yo no me voy a poner la mascarilla porque eso es de este mundo, es que yo no voy a hacer tal cosa porque eso es del diablo, porque eso es no sé qué. Hermano, tengamos cuidado, porque no, eso es ser rebelde aún frente a la palabra, porque la palabra en el capítulo 13 de Romanos nos habla sobre las autoridades, y una vez que nos habla sobre las autoridades, nos dice algo bien fundamental, Benito, que tenemos que aterrizarle, porque en Romanos 13, cuando nos habla de las autoridades, nosotros lo dejamos ahí, pero cuando vamos al versículo 11 dice que tenemos que conocer el tiempo. Así es. Y tenemos que levantarnos del sueño, porque la hora está cerca y la noche está avanzada, y debemos desechar las obras de la tiniebla y vestirnos con las armas de la luz. Y muchas veces cuando no conocemos el tiempo ni la forma en la que opera Dios, podemos entrar como estos demonios en rebelión contra Dios y contra su palabra. Exactamente. Y es interesante porque en el capítulo 5, antes que precede al capítulo 6, al que estamos haciendo referencia, la armadura de Dios, Pablo escribe a la iglesia en Éfeso el mismo sentido que le da a la iglesia de los romanos. En el capítulo 5, Pablo les habla de la importancia de darnos cuenta de nuestra identidad como hijos de luz. Y nos llama a despertarnos, y nos llama a levantarnos, y nos llama también a obedecer. Nos llama a obedecer, habla del orden perfecto dentro del matrimonio. Pablo habla del orden perfecto dentro de la iglesia, habla del orden perfecto en las relaciones interpersonales y cómo debe manifestarse el Hijo de la Luz en esas relaciones interpersonales según el rol que naturalmente le toque jugar. Entonces nosotros nos damos cuenta que esto es algo coherente. No podemos ir a una guerra espiritual ni podemos pretender apelar a la armadura de Dios cuando estamos en desobediencia en la familia, cuando el orden matrimonial se ha trastocado, cuando estamos en desobediencia en el trabajo, cuando estamos en la desobediencia en la calle contra las autoridades públicas, y entonces yo le voy a pedir, oye, me voy a vestir con la armadura de Dios. ¿Qué armadura? En un desobediente la armadura no encaja porque no procedemos con justicia, procedemos con injusticia. Por eso es que Pablo tiene que preceder y señalarle este tipo de obligación. ¿Sí? Por eso Pablo siempre dice, vas a enfrentar. Amén. Vas a enfrentar, porque Pablo no dice Dios te va a librar. Así es también. No, tú lo vas a enfrentar. Pablo dice Dios te va a dar la fuerza. Amén. Y la armadura para enfrentarlo. O sea que tenemos que enfrentar los embates. Es ineludible, no se puede eludir. Tenemos que enfrentar los engaños. Sí, porque Pablo lo dice, papi. Pablo dice para que estés protegido mientras enfrentas al calumniador. Así es. Y lo dice también acá, ponte la armadura completa para que puedas resistir y mantenerte firme. Y dice, mira, y estar firme en tu lugar. ¿Qué quiere decir estar firme en tu lugar? En tu posición como hijo, en tu posición como siervo, en tu posición como líder, como padre, como esposo, como esposa, en tu posición donde, como tú acabas de decir, parado en la brecha. Parado en el fundamento bíblico, porque cuando Pablo empieza a describir la armadura, según estas versiones, lo primero que Pablo le dice, estás destinado a que todas las cosas te saldrán en victoria, ¿verdad? Ponte la verdad como un cinturón para fortalecerte, para triunfar. Amén. El primer fundamento de la armadura de Dios es la verdad de Dios. Así es. No la realidad
engañosa de las tinieblas, no la calumnia del calumniador, no las estratagemas o el despotismo de este mundo, sino la verdad de Cristo. O sea, párate en la verdad y esa verdad te llevará a fortalecerte para triunfar. Mira lo poderoso. Amén. Por eso es que yo creo que nosotros como iglesia hemos descrito la verdad, la armadura de Dios de una manera muy superficial, muy fantástica y hasta cierto punto muy romántica, y no la hemos descrito doctrinalmente, que es lo que corresponde. Porque cuando nosotros hablamos de la verdad y hablando de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es que ningún esclavo puede estar vestido de una armadura. En el mundo antiguo los esclavos no vestían armadura. Los únicos esclavos que vestían armadura eran los gladiadores y eran un entretenimiento público. Quiere decir que para yo vestirme, yo tengo que haber sido liberado por medio de la verdad de la palabra, para poder entonces ver con claridad la mentira del enemigo, porque el arma del enemigo es la mentira. Esto no lo describe. El engaño. Hablando de Satanás, él es padre de mentira. Entonces, ¿cómo yo voy a enfrentar la mentira, el engaño, la ilusión del mundo si desconozco la verdad que es Dios? No puedo discernir, no puedo. Y una de las estrategias de estos maestros de maldad es siempre torcer la verdad y mezclar la verdad con la mentira. Entonces, si la mezclan con la verdad y la mentira, y yo no sé cuál es realmente la verdad, entonces soy presa fácil de caer en el extravío de estos maestros de maldad a los que me estoy enfrentando espiritualmente. Por eso al Espíritu Santo se le denomina el Espíritu de verdad, porque Él los guiará a toda verdad. Por eso tenemos que estar en esa comunión para poder enfrentar la mentira y el engaño, que es el arma predilecta que utilizan esas fuerzas contra nosotros. Y cuando decimos que atacan a las cabezas, cielo, como tú bien señalaste, y atacan a los pastores, no significa que van a matar al pastor. Después que lo logren adoctrinar y desviarlo de la verdad, ya ganaron. Porque detrás del pastor se van todas las ovejas en el mismo extravío y hacia el mismo despeñadero. Por eso estamos identificando a la luz de la palabra todos estos doctrinas de demonios, así es, todas estas enseñanzas del mal que están operando sutilmente dentro de los hogares, trastornando y desviando a la juventud, a los niños, y nosotros como padres descuidando nuestra posición, nuestro frente, por el trabajo, por el diario vivir, por el afán del día a día, descuidamos por eso es que estamos hablando de esto, descuidamos esta unión vital con el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, descuidamos quien nos nutre, quien nos alimenta y renueva nuestra fuerza para seguir enfrentando los embates del enemigo. Porque si yo dejo que los problemas, que la enfermedad, que las circunstancias ahoguen la verdad de Dios, el diablo ganó. Así es. Si yo dejo que alguien que me atacó y dijo algo mal de mí, que me calumnió, afecte mi relación para orar con Dios, para ayunar, para buscar a Dios, el diablo ganó. Todo lo que haga que yo descuide mi relación de comunión con Jesús a través del Espíritu Santo, me hizo perder mi guerra. Por un punto que nosotros todos comprendemos. El ejército que logra derrotar a otro ejército no es porque sea el mejor, es porque logre cortar la línea de suministro que permite que tu adversario reciba alimento, reciba provisiones, reciba municiones, reciba agua y reciba instrucciones de su mando central. Y cuando se rompe, nosotros rompemos nuestra unión con Dios, esa relación que debe ser indisoluble con Dios, con la relación con el Espíritu Santo. Él ya logró, porque hemos perdido, no podemos fortalecernos en el Señor porque ya nos separamos del Señor. Somos meros hombres
sin ninguna línea de suministro, expuesto al ataque de una fuerza de la tiniebla que es de carácter espiritual y superior en poder a nosotros individualmente, que no podemos resistirlo. Por eso Pablo remarca, para que podamos resistir y permanecer firmes solamente a través de esa unión permanente. Por eso Cristo lo decía de otra manera: separados de mí, nada. La primera pieza es la verdad. La verdad. Ponte la verdad con el cinturón de la verdad, ¿verdad? Ciñe tus lomos con la verdad. Así es. La segunda pieza es vestido con la coraza de justicia, pero en esta versión dice: ponte la santidad como la armadura protectora que cubre tu corazón. Aleluya. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sí. Recuerde que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es el antídoto contra todo lo que quiera desviar nuestro corazón de Dios. Así es. Yo le digo a los estudiantes, y siempre hablo de la importancia del corazón. La importancia de que Dios nos quite ese corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, un corazón nuevo. Y la importancia de que ese corazón esté totalmente rendido a Dios. Por eso Dios dice: ámame con tu mente, ámame con tu alma y ámame con tu corazón. Porque donde esté mi corazón, está mi tesoro. Amén. Lo que yo más amo, yo sigo. Y si mi corazón está en Dios, todo lo que yo voy a hacer es que mi corazón obedezca la verdad de Dios. Amén. Y me permita entonces tener esa armadura que me va a proteger contra todo aquello que venga. Porque, Benito, ¿es el corazón el que me guía al mundo o es el corazón el que me guía a Dios? Correcto. Es el corazón en donde anidan todos esos pensamientos, todas esas emociones, todas esas cosas que me inclinan hacia un punto específico. Cuando Benito flechó mi corazón, tengo 19 años y hasta la eternidad, inclinado mi corazón totalmente a Él, ¿verdad? Cuando Dios agarró y enamoró y conquistó mi corazón, tengo 19 años conquistada hasta la eternidad por Dios. Por eso es la importancia de que donde esté mi tesoro, esté mi corazón. Amén, así es. Esté inclinado. ¿Dónde estará? Yo le digo a los pastores, y he predicado muchas veces, que si nuestro corazón no es de Dios, por más que me amarren al altar 15 años, cuando me sueltan el día 1 del año 16, me voy para el mundo, porque mi corazón está en el mundo. Por eso el apóstol Juan le dijo a la iglesia: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay amor al mundo, hay amor al dinero, hay amor a la vanagloria, a la carne, a los deseos de los ojos. Pero si mi corazón se concentra y se centra en la obediencia a la palabra, todo lo que me va a rodear es un muro protector de la santidad de Dios. Y es interesante porque cuando nosotros nos vamos a Primera de Pedro, en el versículo 13, Pedro vuelve y remarca este punto al que hace referencia el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, cuando dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Entonces la santidad es un tema sobre el cual nosotros los cristianos no podemos discurrir en el sentido de que puedo hacerlo o no lo puedo hacerlo. No podemos, es que estamos llamados a hacerlo. Y algunas personas dirán que pero este tema de la santidad es algo tedioso, porque inmediatamente cuando se toca el tema de la santidad, ¿y por qué la santidad es una coraza que protege el corazón? ¿Por qué esa santidad lo describe de esa manera? Porque cuando vivimos y andamos en santidad, no hay forma alguna de que
nos desprendamos y nos deslicemos hacia el mal y hacia el pecado. Por eso Pedro advierte que ya eso pasó. No podemos volver sobre eso nuevamente, porque ahora la santidad nos cubre e impide que alguien nos pueda señalar sobre nuestra integridad, porque nos estamos guardando en santidad para Dios y por amor a los escogidos, a los cuales Dios nos ha puesto como responsables. Has dado el punto clave de la descripción de santidad. Amén. Integridad. Así. Integridad y rectitud moral. Amén. Integridad, rectitud moral y la posición correcta con Dios. Porque yo no puedo decir que soy íntegro y te digo, te prometo que voy a hacer algo y después invento excusas y no cumplo. Señor, te prometo que voy a orar y voy a ayunar 3 días. Y después dije, me salió y entonces empiezo a fallarle a Dios. Amén. Empiezo por ejemplo, Señor, te prometo que me voy a portar bien y voy a ser obediente a mi marido. Y después cuando el marido te hace algo, te lo quieres comer. Por poner un ejemplo de integridad. Correcto, sí. Sí, yo voy a ir a la iglesia, voy a servir al Señor. Y después me envuelvo el enemigo en el trabajo y me quedo en el trabajo trabajando y Señor, perdóname. Me enredé, el diablo te enredó. Me ocupé en el trabajo y no cumplí. Eso se llama, que la Biblia dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. Eso Amén. Es integridad. Y miren, es interesante, cielo, porque cuando nosotros vamos al Salmo 15 del profeta David, miren cómo David une varias palabras que nos llevan al mismo punto sobre el tema que estamos tratando de la coraza de la justicia y la coraza en la descripción como la santidad para guardar el corazón. Mírenlo cómo lo dice David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y empieza. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Por eso dice la coraza de justicia. Amén, así es. Es importante porque esto nos permite entonces a nosotros comprender todo cómo opera en un momento dado la armadura de Dios y tener esa posición de santidad y esa posición correcta con Dios y estar preparado. Mira lo que dice, calza los pies en preparación para enfrentar al enemigo con la firme estabilidad, la rapidez y la preparación producida por las buenas nuevas del Evangelio. ¡Aleluya! Cada vez que usted y yo predicamos el Evangelio de la paz, cada vez que usted y yo anunciamos las buenas nuevas, nos estamos enfrentando al enemigo con firmeza, estabilidad y rapidez. Un ataque relámpago. Es un ataque fulminante a los demonios cuando yo vivo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando yo predico, cuando yo calzo los pies con el Evangelio. Mi firmeza Amén. Está en el Evangelio de la paz. Y es porque cuando habla del calzado de la paz, habla de que para que el soldado pueda avanzar es fundamental los pies. Los pies indican el movimiento, indican el avance, indican la rapidez para evadir el ataque y la rapidez para lanzar el ataque. Todo está relacionado con el movimiento de las piernas. Por eso nosotros tenemos que ponernos el apresto del Evangelio de la paz para poder nosotros cumplir nuestra misión. Pero si yo no predico, no enseño la palabra y después recito, me pongo el apresto del Evangelio de la paz, no hay soldados de pie. Y es interesante porque nosotros conocemos una anécdota sí. de un niño. Un niño que tenía problemas en la escuela, tenía problemas de adaptación, era un niño apenas de 6, 7 años sí. Y tenía problemas en la escuela. En la escuela llaman a la mamá y llaman al papá para hacerle un examen psicológico a este niño para detectar qué era lo que estaba afectando su conducta. Sí. Y este niño lo ponen a dibujar para que el niño y se retiran tanto la psicóloga como los padres para poder que el niño tenga la libertad de dibujar. Cuando el niño entrega el dibujo, dibuja a su mamá, a su papá,
dibuja a sus familiares alrededor, a sus abuelos, a sus tíos, sin pie. Y los únicos que dibuja con pie son a un tío con su esposa, porque le preguntan quién es esa persona o quién es esa figura, y le dice fulanito y menganito. No dibuja a su mamá, ni a su papá, ni al resto de sus familiares. Cuando el psicólogo manda salir al niño para poder hablar con los padres, le dice el psicólogo, es que es las únicas personas que él considera que son firmes, estables, que son realmente de testimonio, de ejemplo y de inspiración para ese niño. Ese niño solo respeta a esas dos personas que dibujó con pie. A los que dibujó sin pie es porque él considera que son personas inestables, que no son personas de ejemplo, que no son personas de inspiración para él. Entonces, imagínense cuando un niño puede, y la psicología ve ¿Y cómo eso. lo interpreta? La capacidad para interpretar. ¿Y cómo lo interpretan? El dibujo del niño, el niño siente que el dibujo con pie es su figura de autoridad y de inspiración. Aquí está diciendo que nuestra firmeza está en los pies cuando estamos calzados con el Evangelio de la paz. Amén, así es. Entonces, para ilustrarnos a nosotros lo que es el Evangelio, tenerlo el calzado, los pies con el apresto de la paz, le doy este ejemplo del niño. Y es interesante porque uno dirá que pero es el subconsciente. Hermanos, la esclavitud de un hombre sobre otro hombre se evidencia a través de colocarle cadenas en los pies para limitar su movilidad. La persona que cae en prisión la encadenan de pies y de manos para mostrarle su debilidad y su sometimiento. La vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad. Por eso es que Pablo, cuando llega a escribirle en una de esas cartas, bueno, sí, en cadenas, pero esas cadenas no detenían a Pablo. Pablo seguía avanzando en la predicación del Evangelio. Esas cadenas físicas. Amén. Y las cadenas espirituales son las terribles. Exactamente. Las ataduras, la impiedad, la Amén. Inmoralidad. Lo que nos impide hacer lo que Dios nos manda. Por eso que las dos primeras armaduras son la verdad, las dos primeras piezas, la verdad y la santidad. Amén. Porque eso me libera de toda esclavitud del mundo, del engaño, de la mentira y del calumniador. Exactamente. Y contra toda acechanza del enemigo, yo tengo un frente que me permite ir al siguiente paso. El siguiente paso es, oye, yo tengo que, como dice la otra versión, yo tengo que pararme alerta y estar siempre listo para compartir las bendiciones de la paz. Así mismo. Para compartir, decirle a los demás, mira, hay una vida diferente. Lo que el enemigo, el engaño, que quitarle las vendas mágicas, quitarle esas escamas de los ojos a las personas compartiendo el Evangelio. A veces nos da pena hablar, sentimos miedo de que no tengo las palabras precisas, de que no soy tan erudito ni tan teólogo. No, hermano, esto tiene que ver con el corazón y con el amor que tú y yo tenemos hacia las personas, y a que esas personas sean libres como tú y yo somos libres. Y que compartamos ese poder que está en nosotros y que fluya a través de nosotros esa luz. Amén. Que es el arma real que Dios tiene para reflejar esa luz en otro, y que esa luz disipe todo tiniebla. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa luz de vida debe reflejarse y debe ser el arma que yo utilice para compartir el Evangelio, que también le dé paz y bendición a todo alrededor. Amén. Y en la medida en la que yo lo comparto, me da firmeza, porque cuando yo veo ser libre a otro y yo veo el milagro en otro, más firme me hago en Dios. Efectivamente. Cuando yo comparto las verdades de la palabra del Señor, me robustezco. Claro, me paro más firme. Aleluya. Y puedo ayudar a otros. Y por eso Pablo dice, oye, necesitas compartir
Y estar preparado frente a esto y hacerlo rápido. Predicar en tiempo y fuera de tiempo, instar, reprender, redarguir, siempre animar. Estar preparado, contender por la fe. Aleluya. Oye, siempre estar preparado, siempre estar preparado. Se está acabando el tiempo, pero vamos a procurar llegar al escudo de la fe y bueno, gloria a Dios. Dice, en cada batalla toma la fe como un escudo envolvente. Aleluya, esa descripción es hermosa. Yo creo que vamos a escuchar esta descripción que es muy hermosa. Sí, mira Benito, últimamente orando al Señor, Amén. El Señor me ha mostrado la importancia de lo que es ese escudo envolvente, ese muro de protección, ese escudo abrazador que el Señor tiene para sus hijos y para su pueblo. He estado meditando sobre este punto porque dice Isaías 26 en el versículo 2 que Él es muro y antemuro de salvación para nosotros y que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Entonces me llama la atención porque muro y antemuro, a veces nosotros desconocemos el escudo envolvente. Amén, amén. Que me permite mira lo que hace ese escudo envolvente, dice, ya que es capaz de extinguir las flechas ardientes que vienen del maligno. Amén. O sea, que si yo comprendo el escudo envolvente, yo no tengo que pelear contra el maligno. No. Yo solo tengo que ponerme la armadura solita hace todo el trabajo. Aleluya. Mi deber no es pelear contra él. Yo estoy concentrado en mi propósito, en la misión, en llevar el Evangelio de la paz. El escudo se encarga de apagar todas esas flechas encendidas. ¿Y por qué Pablo tiene que utilizar esa metáfora de las flechas encendidas? Porque en la antigüedad el arma más poderosa, los escudos eran muchas veces de madera. Entonces el arma más poderosa contra un ejército que se cubría con escudo eran las flechas encendidas. Entonces las flechas encendidas no era de que yo prendo la flecha en la punta, no. Las flechas encendidas llevaban brea. Y la brea tenía una particularidad. Cuando la flecha se clavaba, la brea se expandía sobre el escudo de madera y el fuego se expandía sobre el escudo de madera, oye, y quedaba el soldado totalmente quemándose. Los escudos de los romanos tenían una particularidad, tenían una cobertura de cuero que ellos mojaban antes de ir a la batalla, de manera tal que cuando venían las flechas encendidas, la brea no podía arraigarse en el escudo porque estaba mojado, y el fuego tampoco, por consiguiente, se apagaban cuando chocaban contra el escudo. Entonces, Pablo usa esa descripción para que nosotros nos demos cuenta que ese escudo envolvente hace que todo dardo encendido del maligno, que son pensamientos, que son ideas, que son palabras, aves de rapiña que son lanzadas contra nosotros permanentemente, no lleguen. Y a veces nosotros nos damos cuenta cuáles son las que están apagadas. Mira, yo estudiaba hace tiempo sobre Abraham y el pacto que Dios hizo con él. Sí. Y el tiempo vuela, ¿no? Y me llama la atención, los animales. Me llama la atención que antes de Dios hacer pacto con Abraham, Abraham tuvo que pasar circunstancias. Una, Dios lo saca de la tienda para mostrarle las estrellas, para demostrarle que toda la astrología no tenía... de Ur de los Caldeos no tenía poder sobre lo que él iba a hacer con Abraham. Dos, dice que cae un sueño profundo y un gran terror, un temor en una noche oscura. Era una noche difícil para Abraham. No era que hacer pacto con Dios era tan fácil como Abraham tal vez lo supuso en un momento dado. Eso hay mucha tela que cortar ahí, no hay tiempo para tocarlo. Y otra, dice la Biblia, que en medio de los animales partidos que Dios partió, ¿verdad? Para hacer pacto con Abraham, o yo no sé si Abraham lo partió o Dios lo partió, ahorita no lo recuerdo muy bien. Aleluya. Pero sé que los animales estaban partidos. Dice que vinieron aves de rapiña. Yo recuerdo que estudiando las aves de rapiña son esos pensamientos, son esos dardos, son esas flechas encendidas, son esos misiles. Estás perdiendo el tiempo, Abraham, no te desenfoques. Abraham, no te desenfoques. Te acabo de decir que yo soy más poderoso que los brujos,
que los hechiceros, que los astrólogos que tú conocías en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Yo te estoy diciendo que yo te voy a hacer lo que ellos no pudieron hacer contigo. Así que enfócate, Abraham, hablando en términos de Carmen Cañate, enfócate, Abraham, en hacer pacto conmigo, en tener una relación correcta conmigo, en estar unido al Dios que sí puede cumplirte las promesas, porque soy más poderoso o todopoderoso por encima de tus dioses a los cuales tú le servías. Entonces es lo que hace el escudo envolvente. Amén. Y es lo que hace la fe. Nos protege de la duda y la incredulidad. Nos protege de la duda, de los misiles que dividen nuestra mente entre si de verdad Dios lo va a hacer o Dios no tiene el poder para hacerlo. O si es posible que suceda lo que Dios ha prometido en mi casa y en mi familia. Entonces debemos rodearnos de ese escudo envolvente. Amén. Frente a los misiles, porque dice la... Son misiles. No, es un lenguaje muy actual, misiles. Dice la Biblia amplificada que son misiles en llama. Amén. Del malvado contra nosotros. Amén. Así que bueno, hermanos, ¿qué les puedo decir? Por eso que Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Timoteo, he guardado la fe. Amén. Yo recuerdo, Benito, cuando he pasado los momentos más difíciles de mi vida y he tenido que tomar decisiones, no por emociones, sino poniéndome la coraza de justicia en el corazón. Aleluya. Para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque hay momentos en la vida que uno dice, ¿por qué cuando estoy pasando mi peor momento es que Dios me llama a hacer cosas que considero que no estoy preparado, no estoy capacitado? Es allí donde Dios infunde esa fuerza para poder ponernos la armadura y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y cuando he vivido ese momento, le he dicho al Señor, como Pablo dice allí, he tomado toda esta armadura y me he puesto el yelmo de la salvación. Y he tomado la espada del Espíritu para poder destruir esos pensamientos que me dicen que no es posible y que no lo voy a lograr, que mi familia no lo va a lograr, que mi casa no lo va a lograr, que no voy a poder salir adelante, porque el enemigo siempre nos va a decir, yo sé que le estoy hablando a alguien que tal vez nos está escuchando, nosotros queremos imbuirnos en nuestras emociones, pero no comprendemos que envuelto en nuestras emociones puede venir los misiles o las flechas del enemigo para que nosotros caigamos y para que nosotros fracasemos. Así es. Pero cuando nos ponemos el yelmo de la salvación, el casco, ese casco protector contra los pensamientos, contra los dardos, porque la guerra espiritual es en la mente. Amén. Pongámoslo así medio que físico, ¿no? Aleluya. Porque la mente realmente no está en el cerebro, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ponernos ese yelmo de salvación con los pensamientos que da la palabra, entonces podemos atacar con la palabra del enemigo y defendernos con la palabra del enemigo. Aleluya. Cuando nosotros nos damos cuenta de esta importancia, como bien lo señala Carmen, y la importancia del yelmo de la salvación, es que lo que dirige al soldado al final está todo ubicado en su cabeza. En su cabeza están los ojos, en su cabeza está el olfato, en su cabeza está la voz. Y los oídos. Para poder escuchar las órdenes que vienen, necesita los oídos. Por eso el yelmo tenía una especie de orejas de metal que caían y protegían los oídos, pero al mismo tiempo permitían que se escuchara la voz del comandante de la tropa. Y la nariz estaba protegida por otra fracción aquí, lo cual creaba un arco de acero protector que protegía los ojos para que no fueran afectados. Y él quedaba liberado entonces para poder hablar y también él indicarle la parte. Aparte que tenían un penacho enorme que no era decorativo, era para indicar la autoridad y el rango. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso y lo aplicamos al yelmo de la salvación, nosotros tenemos que estar claros, nosotros somos salvos. Por medio de la gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y nadie nos puede robar la salvación. Si nosotros empezamos y permitimos que la duda sobre la salvación de nuestra alma anide, perdemos la visión. Ahora, Benito, dejamos de escuchar adecuadamente
y quedamos totalmente vulnerables. No sabemos cómo utilizar ni escudo, Ni la espada. ni calzado, ni coraza, ni cinturón, ni nada. Salimos entonces despavoridos, huyendo por allí. Dice, toma el casco que protege tus pensamientos. Aleluya. De las mentiras, de Así. los engaños, de las calumnias, de los inventos del diablo. Amén. Que dice que tú no vas a poder, que tu familia no va a poder, que tus hijos no van a poder, que no vas a salir de las circunstancias de falta de dinero, que no vas que tu diagnóstico no va a ser cambiado, que tu negocio va a irse a la quiebra. Cambia esa mentira del diablo por la verdad de Dios, con la fe, y habla la palabra, porque cuando tú y yo hablamos la palabra, nos defendemos y atacamos. Así es. Porque la espada es de dos filos, ataca y defiende. Amén, amén. Así que, amados hermanos, dice, abraza ora apasionadamente en el Espíritu, mientras constantemente intercedes con cada forma de oración en todo momento. Aleluya. Ore las bendiciones de Dios sobre todos los creyentes. Amén. Eso quiere decir, amados hermanos, y terminamos aquí, que dice que debemos orar en el Espíritu con toda oración, para que también no solamente nosotros alcancemos la salvación y la bendición, sino también los creyentes. Cada vez que usted ora por sus hermanos, cada vez porque usted ora por los santos, por los creyentes, cada vez que usted... Esa es la oración de intercesión. Logramos interceder por aquellas personas y logramos ayudar a otros. Esto es fundamental porque muchas veces nosotros vemos el tedio de tener que orar. Muchas veces no tenemos una mente de oración, no tenemos una disciplina de oración y nos cuesta poder orar. Sin embargo, la palabra nos está diciendo, para todos aquellos que les guste la guerra espiritual, que sin oración y sin intercesión no hay armadura, ni hay unión a Cristo. No hay unión a Cristo, no hay armadura y tampoco hay espada. Amén. Y tampoco hay victoria ni éxito en Ni todo éxito, lo que... ni firmeza, ni resistencia, Porque ni nada. la única garantía de éxito y de victoria y de triunfo en esta guerra espiritual es mi unión a Cristo por el Espíritu Santo. Amén, amén. Y la activación de la armadura de Dios está basado en mi vida de oración, en el Espíritu Santo, y mi vida de intercesión, no solamente por mi familia y por mi casa, sino por todos, por la iglesia, por los hermanos, por los pastores, por aquellos que están también pasando por momentos difíciles. Por lo que conozco y los que no conozco, porque eso significa la expresión máxima del amor de Dios formado en nosotros, cuando nosotros podemos interceder aún por nuestros enemigos. Nosotros podemos orar por los que nos persiguen y los ultrajan. Es lo que nos señala el Sermón del Monte. Entonces nos damos cuenta que la oración es fundamental, pero la oración como nos los traza la misma palabra del Señor y como nos los invita. Ahora vemos desde una perspectiva más totalmente amplia, diferente. y eso que ha sido solo en una hora. Amén. Que hemos desglosado un poquito lo que es la armadura de Dios. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, te dejo el fundamento de la verdad para el final. Y eso impactó mi vida porque nosotros a veces vemos este pasaje, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y hasta lo oramos y lo recitamos, pero no comprendemos en esencia lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia con respecto a la necesidad de estar en Cristo y con Cristo. Así que bueno, uno se preguntará, bueno, al final siempre Carmen y yo hacemos una referencia. Bueno, toda esta carta que Pablo le escribió a Efeso, ¿sirvió para algo para la iglesia de Efeso? El capítulo 2 de Apocalipsis nos dice para qué sirvió. Miren, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo dejamos hasta aquí. Las armas que Pablo le recomendó a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso las puso en obra.
mostró y desentrañó, sacó a relucir la mentira, puso al descubierto el engaño, no soportaba los inicuos ni la maldad, la santidad, trabajaba arduamente y no había flaqueado, había permanecido firme. Entonces solamente el Espíritu tiene una queja contra la iglesia de Éfeso y es como nosotros terminamos. El amor que debe expresarla. Porque en otra versión allí dice, ya no me amas como al principio. ¿Qué quiere decir? Ya no oras en la madrugada, ya no oras en el almuerzo, ya no oras en la tarde en ya el te carro, la sabes toda. Ya no oras, ya no leemos juntos la Biblia, ya no ayunamos, ya te estoy hablando y no me quieres escuchar porque estamos arduamente afanados por cumplir una obra sin saber que esa obra no se puede cumplir en nuestra familia, en nosotros, si no estamos unidos al Espíritu Santo. Aleluya. Así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate. Y su pastora y amiga Carmen de Cañate. Aquí en A los pies del Maestro Live. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Y los esperamos nuevamente este día lunes. Vamos a introducir un nuevo tema en este periodo. Así que Dios les bendiga y acompáñenos el próximo lunes a las 8 de la noche.